Hoy tenemos como público a mujeres que han ganado los One Now Awards, que son una iniciativa entre CaixaBank y Microsoft para dar 15 becas a las mejores alumnas de STEM de toda España, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña Julia Rodríguez Comas. Julia es investigadora y emprendedora que ha sabido combinar el rigor científico con la innovación tecnológica aplicada al ámbito sanitario. Bióloga y doctora en biomedicina por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria se ha desarrollado en algunos de los centros más prestigiosos del país, donde ha contribuido al avance del conocimiento en diabetes, cáncer pancreático y bioingeniería de sistemas complejos. En 2020 dio el salto al emprendimiento con la cofundación de Sikai Medical junto a otra mujer, una startup pionera en el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico radiológico, desde donde ella lidera hoy la estrategia científica como Chief Scientific Officer. Su recorrido integra ciencia, tecnología, transferencia de conocimiento e impacto clínico y refleja una vocación clara: transformar la salud mediante soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la vida de las personas. Julia, gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Tu trayectoria combina ciencia, tecnología y emprendimiento. ¿En qué momento sentiste que querías dar el salto de la investigación científica a crear tu propia compañía? Yo te diría que no hay un momento en particular. Siempre he tenido una mente muy curiosa, con muchas ganas de entender la parte clínica, científica, pero también de intentar dar valor a la sociedad. Cuando yo he estado investigando, cuando he hecho el doctorado, una investigación académica, que por supuesto desde aquí os recomiendo que hagáis, donde prima el rigor científico, nuestro deber como investigadores es aportar conocimiento. Ajá. Escribíamos papers, investigábamos, colaborábamos con otros grupos de investigación, pero al final nuestra ciencia se quedaba en la pollata, se quedaba en la mesa, se quedaba en las publicaciones, y yo veía que no había un impacto real hacia las personas. Y ahora con este emprendimiento es totalmente al contrario, ¿no? Es decir, seguimos investigando en la empresa. Al final es una empresa, como comentaba, es una empresa médica de salud, pero donde hoy ya Sikai tiene un impacto real en la vida de las personas. Ya estamos en hospitales y, por lo tanto, es un impacto directo. Qué bien. Y para mí es, ¿no?, el paso fundamental o una consecuencia natural de todo mi recorrido de investigación científica hasta llegar finalmente a la vida de las personas, que es lo que busco. Qué bien. Ajá. Sikai Medical se enfoca en inteligencia artificial aplicada al diagnóstico clínico. ¿Qué hace exactamente la compañía y qué valor aporta al ámbito de la salud? Pues como comentaba, Sikai es una startup que nace en 2020, de hecho nace en pleno COVID, porque vimos claramente una necesidad en el ámbito de la radiología abdominal de ayudar, de asistir a los radiólogos, a los profesionales sanitarios en la detección y caracterización de lesiones en el páncreas. El páncreas es un órgano muy complejo, porque tocar el páncreas implica muchas veces muchas complicaciones posteriores. Y además, al tener una posición anatómica compleja dentro del abdomen, a veces es difícil encontrar esas lesiones que pueden ser precursoras de cáncer o incluso lesiones propiamente cancerosas. Y aquí es donde vimos que la inteligencia artificial, que al final es un algoritmo que no se cansa, que puede revisar miles y millones de imágenes, buscar patrones, podía ser un asistente muy fácil, simplemente dicho, pero no de desarrollar ni de implementar, pero justamente para alertar al radiólogo y decirle: hey, cuidado que hay una lesión. El diagnóstico siempre lo va a realizar el radiólogo, pero somos un asistente que dirige la mirada para que no haya ninguna lesión que hoy pase desapercibida. Claro. Ajá. Emprender desde fuera puede parecer algo heroico. Desde dentro, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil, 100%, es lidiar con la incertidumbre. Pero lidiar con la incertidumbre desde el día 0 de la empresa al año 5 que llevamos hoy. Yo no creo que haya habido un día durante la etapa de Sikai donde hayamos tenido una certeza real de hacia dónde íbamos, cómo hacíamos las cosas, o que la empresa sobreviviría o triunfaría. Al principio totalmente era una fase muy exploratoria, no sabíamos nada. Al final
Yo no sé nada de inteligencia artificial, ni tengo que saberla. Yo dirijo la parte clínica, yo tengo que entender al médico, tengo que entender al sanitario, tengo que entender cómo diseñar un protocolo clínico y tengo que entender un poco el lenguaje tecnológico, pero nada más. Desde el minuto cero hemos trabajado o hemos conseguido navegar entre esta incertidumbre y esto es lo fundamental. Si esperáis montar una empresa y tener respuestas, una startup seguramente, porque una empresa más tradicional, pues seguramente que ya hay otras empresas similares, pues puedes obtener respuestas de tu alrededor. Al montar una startup con un modelo de negocio totalmente disruptivo, con una tecnología disruptiva que no se ha hecho antes, no hay respuestas y tienes que saber jugar con esto. A mí me ayudó mucho haber hecho el doctorado, porque al final la creación de conocimiento en base a nada te ayuda y te prepara para, vamos a investigar, vamos a aplicar el método científico, qué hipótesis tenemos, la vamos a validar. Miles de veces no vas a saber la respuesta. Pero al final encuentras algo y vas por un camino, si te equivocas no pasa nada, si tienes que volver a girar tampoco pasa nada y esto es fundamental, saber navegar entre esta incertidumbre. Qué bien. Ajá. Y por el contrario, ¿qué es lo más bonito desde tu punto de vista para emprender? Lo más bonito, sin duda alguna, ha sido ver que de una idea casi de una conversación de cafetería con mis dos co-founders ha salido una empresa que ahora mismo da trabajo a 16 personas aquí en Barcelona y que además se está usando en hospitales. O sea, esto para mí, yo a veces lo pienso, estoy en casa y digo, ostras, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y por supuesto no espero quedarme aquí, yo espero que esta tecnología se aplique absolutamente a todos los hospitales del mundo porque al final lo que ofrecemos es una solución de screening oportunista. Claro. Cada vez se hacen más imágenes médicas. Nosotros somos pacientes. Yo quiero ir a un hospital y que si me hacen un TAC, sí cae. Porque me da confianza, me da seguridad diagnóstica. Si tengo algo en el páncreas, lo va a detectar. Entonces, ¿no? Es de una idea, de una conversación, de entender durante el COVID que había esta necesidad a donde hemos llegado hoy, con todas estas incertidumbres que comentábamos, para mí es magnífico. Claro, y generar ese impacto positivo, ¿no? Por supuesto. Mirando hacia atrás, ¿qué aprendiste de este proceso de transformación personal y profesional? Bueno, sobre todo que no hay que tener miedo porque nunca existe el momento. Seguramente un poco relacionado con ser madre, ¿no? Si tú esperas el momento ideal, el momento perfecto, nunca vas a ser madre. Pues lo mismo ocurre con una empresa. ¿Cuál es el momento ideal para montar una empresa? Sí que es cierto que a veces comentábamos con mis dos cofundadores que nosotros hemos montado una empresa en un momentum vital importante y que creemos que es el adecuado, porque ya llevábamos una trayectoria, yo ya llevaba 7 años en investigación académica, mis compañeros llevaban también 7 años en corporación más tradicional, pero con el management de equipos. Y era el momento ideal por nuestro conocimiento, pero también era el momento no ideal porque los 3 hemos sido padres, ¿no? Y madres. O sea, y por lo tanto hemos tenido que combinar estas dos facetas de la vida. Pero sí que encontrar el momento ideal no va a ocurrir nunca y por lo tanto, si tenéis ideas, si tenéis curiosidad científica y ganas de hacer, yo os diría que lo hagáis, por supuesto. Muy bien. Ajá. En el mundo STEM la presencia de mujeres sigue siendo baja. ¿Cómo ha influido esto en tu carrera, si es que ha influido? Yo siempre pienso que personalmente en mi carrera no me ha influido, pero sí que es cierto que yo me he encontrado muchas veces en una sala y siendo la única mujer, ¿no? Siempre rodeada de hombres, especialmente yo creo que en mi generación o generaciones superiores ha habido mucha presencia de hombres, se está viendo que cada vez hay más mujeres, más chicas que están o que quieren estudiar en el mundo STEM, pero yo siempre no he tenido ningún tipo de complejo por ser mujer ni sentirme menos que un hombre, nunca, y además creo que con esta actitud al final tú te equiparas cuando estás en una sala. Así que es cierto que yo me he encontrado aquí en el 4 Years From Now
años atrás, ¿no? De estar hablando con potenciales clientes, con mi compañero al lado y que solo se dirigieran a él. O sea, aún pasan cosas, pero a mí personalmente no me ha influenciado. Siempre he pensado que he creído en mi potencial y esto es lo que tenemos que hacer, independientemente de si somos mujeres y hombres. Pero, por supuesto, hay que eliminar algunas barreras que aún existen. Sí, totalmente de acuerdo. Hablemos de conciliación. Compatibilizar investigación, emprendimiento y vida personal es complejo y además tú recientemente has sido mamá. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo equilibras todo eso? Pues, a ver, no creo en el equilibrio perfecto, creo en el equilibrio dinámico, ¿no? Hay semanas donde la empresa necesita más de mí y estoy pues por las noches trabajando y tengo que ir a un congreso en Estados Unidos y estoy fuera de casa una semana. Y hay semanas donde mi prioridad absoluta es mi familia y tengo un hijo que también me gusta irlo a buscar a la guardería, jugar en el parque, pasar tardes con él. No digo noches porque a las 8 está durmiendo, por suerte, pero no es fácil, pero creo en el equilibrio dinámico. Claro, es decir, en una red de apoyo. Si quieres tener una vida muy estructurada montando una startup es un poco incompatible, pero sí que creo que te lo puedes montar si tienes un entorno que te apoya y te ayuda. Claro, y más flexibilidad también, exacto, ¿no? Sí. Desde tu experiencia, ¿qué deberían hacer las empresas para favorecer carreras STEM femeninas? Bueno, creo que se deberían, al final lo que comentaba, creo que hay sesgos que están inherentes en las empresas y que al final lo que tendríamos es que cambiar no solo en discurso, sino de manera real muchos de estos sesgos de contratación, también fomentar a esas empresas que se contrata a talento femenino, pero yo sobre todo creo que lo más importante para ayudar a las mujeres es realmente ofrecer flexibilidad, sí, que no sea totalmente. de palabra, que sea real, que la flexibilidad y a los hombres existe. también. A todo el mundo, la conciliación global para hombres y para mujeres, que si podemos teletrabajar, ¿por qué no tenemos que teletrabajar? ¿Por qué tenemos que ir cada día a la oficina de 8 a 5? ¿No? Creo un poco en esta flexibilidad real y creo que aquí las administraciones deberían fomentar a esas empresas que sí que ofrecemos esta flexibilidad real. Claro. Y a lo mejor así otras empresas tomarían ejemplo y ayudarían más en este sentido a la perspectiva de género, porque bueno, aún hoy la mujer es la que normalmente se encarga más del núcleo familiar. Sí. Entonces, ofrecer esta flexibilidad para mí es fundamental, pero tiene que venir desde arriba. Ajá, perfecto. ¿Qué mensaje le darías a una mujer joven que quiere estudiar STEM o emprender, pero teme no poder llevar una vida completa? Bueno, es que al final una vida completa no es una fórmula única, ¿no? ¿Qué es una vida completa? Lo más importante es que tú entiendas que te completa a ti como persona. Por supuesto, tendrás que renunciar a muchas cosas. Yo he tenido que renunciar a ellas, pero hay cosas a las que no voy a renunciar. Y esto es lo que yo creo que es muy importante que tengáis muy claro. Yo, desde mi punto de vista, no voy a renunciar al deporte. Si tuviera que renunciar al deporte, entonces no me compensaría montar una startup. Pero en cambio he tenido que renunciar a otras. Claro. ¿No? Yo es lo que digo, yo no leo un libro desde hace siglos, ¿no? Cuando antes era una devora libros, tenía mis ratos de tranquilidad, de leer, de soñar, pero entonces, bueno, por supuesto tienes que renunciar a algo, pero tienes que saber muy claro a lo que no vas a renunciar. Y yo en mi caso pues no voy a renunciar ni a mi familia ni al deporte, que es lo que me llena. Si con esto hago el potaje mágico y consigo conciliar, para adelante, si no, no me compensa. Claro. Son los tres pilares que tienen que funcionar. Otros pues no han funcionado y ya los he apartado. Claro, muy bien. Al final destaco la valentía de estar investigando, ¿no? En tu zona de confort a lanzarte al vacío, ¿no? Sí. Que al final, pues oye, te lanzas al vacío y ¿qué es lo que vas a encontrar, no? Sí, pero también con perspectiva. Yo cuando me lancé al vacío tenía unos 30 años, no tenía nada que perder y mucho que ganar. Al final, por lo que supuesto, comento, después de 7 años en investigación básica,
yo me daba cuenta que necesitaba que este impacto real llegara a la vida de las personas. Totalmente. Y no estaba ocurriendo. Sí que es cierto que yo durante mi trayectoria paso de una etapa muy académica, de ciencia muy básica. Yo trabajaba con ratones, con células, investigando mecanismos que estaban detrás de la disfunción de las células en la diabetes tipo 2. Aún ya hago el salto luego haciendo una investigación postdoctoral más aplicada, desarrollando órganos en un chip, donde podíamos testear medicamentos y crear mini órganos que se relacionaban entre ellos. Ya veía que esto tenía una aplicación clínica mucho más real y finalmente pues ya el tercer paso de mi carrera, que ha sido el montar la empresa para que este impacto llegue a la vida de las personas. O sea que ha sido algo muy natural en mi trayectoria el dar este salto al vacío, que también te digo, fue en un momento en el que yo no tenía nada que perder y por lo tanto es más fácil tomar la decisión. Aunque, por supuesto, estuvimos por el desierto durante muchos años. Bueno, años no, pero durante muchos meses, hasta que alguien cree en ti, un inversor cree en ti o tienes una financiación pública. Pues por supuesto lo haces por amor al arte y porque crees en tu idea. Claro. Porque no te llega al día uno un sueldo para desarrollar pues lo que quieres, ¿no? ¿Y por qué crees que creyeron en vosotros para invertiros? Bueno, sí, es una pregunta que a veces también les hacemos nosotros a los inversores, ¿no? Es decir, ¿qué visteis en la empresa que os hizo invertir en Sikai? Y siempre dicen que lo primero que buscan en unas etapas muy tempranas de la creación de una startup es el equipo. Vieron que el equipo podíamos hacer lo que decíamos que haríamos, porque ellos al final creen en una idea, una idea que alguien tiene que construir, y nosotros somos 3 cofundadores, somos 2 mujeres y un hombre. En mi caso llevo toda la parte clínica con mi trayectoria científica, pero tengo mi cofundadora Sara, que es la parte más hizo un MBA, lleva toda la parte de management. Ella es ingeniera, pero ha trabajado más en el management, en la gestión de empresa, y lleva más el liderazgo y la visión de la empresa. Y luego está la otra pata de la empresa, que es Javier, que es también doctor. Es doctor en Computer Vision, es doctor técnico. De su doctorado, de sus redes neuronales, sale la tecnología. Claro. Es decir, que teníamos 3 pilares muy clave dentro de la empresa, que los inversores veían que lo que decíamos lo podíamos llevar. Claro, y perfiles totalmente compatibles. Compatibles, complementarios, multidisciplinarios. Exacto. Sí. Qué bien. Tuvimos también la visión de entendernos y de ver que los 3 teníamos áreas o patas muy fuertes que nos complementaban muy bien, y que por lo tanto a día 1 de la empresa no necesitábamos nada más. Por supuesto, necesitábamos colaborar con hospitales, imágenes médicas, entrenar el modelo, pero de equipo a día 1 no necesitábamos nada más. Y esto es muy importante porque no tiene recursos económicos. Por lo tanto, tú tienes que tirar con tus propios recursos, que sois vosotras, sois las personas. Y tener a estos 3 perfiles que a día 1 se pueden poner a trabajar juntos, pues por supuesto hizo que todo funcionara y que el inversor también lo viera y dijera: quiero invertir en Sikai. Qué bien, genial. Pues sí, turno de preguntas. Yo quería preguntar, porque al final este es un sector, creo yo, que muy competitivo, y cómo una empresa, una startup se hace ver delante del hospital, y llega... Este es el gran desierto por el que hemos pasado. Yo creo mucho en el estar en el momento justo, en el sitio adecuado. Como startup tienes que estar en todas partes. Por supuesto, la Caixa nos pidió que hoy estuviéramos aquí, y aquí estamos, porque siempre hay que decir que sí. Siempre hay que decir que sí, porque de aquí a lo mejor sale una colaboración, sale un hospital que te ha venido a ver, sale un estudiante que viene a hacer prácticas en Sikai y luego hace el doctorado industrial con nosotros. Las oportunidades llegan porque tú estás, pero tienes que estar. Y en nuestro caso fue la gran suerte, casualidad, de que entramos en un programa de incubación de empresas de salud, que hay muchos programas, y tienes que entrar, tienes que estar, tienes que aplicar, que te ayudan, que te asesoran, que te dan soporte, y que empiezas a hablar con gente.
Y nosotros, que no veníamos del sector, ninguno de los tres venía del sector hospital, aunque yo venía de la parte más clínica, no venía del sector sanitario hospital, pues fue entrar en ese programa. Estaba la project manager de un hospital. Oye, a lo mejor le interesa mi hospital, hablemos. Empezamos las conversaciones y encontramos al hospital que quería trabajar con nosotros porque se quería posicionar. Es encontrar el win-win, ¿no?, entre las dos partes. Pero, por supuesto, tienes que estar y tienes que darte a conocer y, por lo tanto, asistir a todos los sitios que puedas, a todas las personas que puedan de la empresa. Sí. Bueno, hola. ¿Se me oye? Uy, sí, Preguntar todo lo que queráis. Adelante, chicas, es vuestro momento. Gracias. Pues yo tengo una pregunta que no sé si a lo mejor no me vas a saber responder porque, como dices, tú has estado más en la parte científica y es tu compañero el que ha llevado más, o el otro cofundador, el que ha llevado más el tema del computer vision y con las redes neuronales y demás. Pero te preguntaba porque justamente yo este año he entregado un TFG de Deep Learning para identificar con fotos de fondo de ojo si un paciente es miope o no. Y uno de los retos que me he encontrado ha sido tener una base de datos lo suficientemente grande de fotos de fondo de ojo para poder entrenar estos modelos. Aquí, ¿cómo habéis hecho vosotros para poder entrenarlos? No sé si me lo sabrías responder. Sí, por supuesto. La base de datos es lo más fundamental de SICAI. De hecho, es un factor diferencial de nuestra empresa que hace que nosotros ahora estemos posicionados como el número 1 en el diagnóstico del cáncer de páncreas por imagen. ¿Por qué? Porque hemos conseguido millones de imágenes de TAC y radiólogos expertos nos han etiquetado estas imágenes de TAC. Es decir, al final tú lo que necesitas es una ground truth, un reference estándar de calidad. Esto es lo más importante. Por lo tanto, es conseguir tags y conseguir que alguien te anote estos tags. Los radiólogos segmentan slide por slide. Un tag tiene cientos de imágenes, ¿vale? Son imágenes transversales. Y lo que hace el radiólogo es etiqueta cada slide de manera manual y nos dice: esta lesión es un cáncer de páncreas, esto es el páncreas, esto es el hígado. O sea, hay un trabajazo detrás de horas de radiólogo, y no solo un radiólogo, porque esto también fue un aprendizaje de SICAI. Al principio nosotros entrenábamos el modelo con un diagnóstico y cuando el mismo TAC lo diagnosticaba otro radiólogo era otro diagnóstico, ¿no? Un poco es el problema que queremos solucionar nosotros, que es esta incertidumbre entre radiólogos, nos estaba trayendo la incertidumbre en el entrenamiento, en el modelo. Entonces tuvimos que desarrollar un modelo de consenso donde como mínimo 2 radiólogos dicen lo mismo para que se considere y se entrene el modelo para la detección y clasificación de lesiones. Pero sin esta base de datos y sin este etiquetado de experto no puedes desarrollar el modelo. Claro, y justo, mi pregunta sería: ¿cómo habéis conseguido que colaboren con vosotros tantos radiólogos, tantas horas para etiquetar cada uno de los slices que hacen los tags y demás? Porque al principio pues a lo mejor con el apoyo de CaixaBank o directamente por vuestra cuenta al principio. ¿O? Sí, de hecho, esta pregunta nos la hacíamos nosotros y le hacíamos a las otras empresas del sector: ¿cómo conseguís a los radiólogos? Pues los radiólogos al final llegan porque ellos también quieren participar. Sobre todo, pues empezando colaboraciones con hospitales, pasas comités de ética, desarrollas un protocolo clínico, por eso la importancia también de esta parte científica, ¿no? ¿Qué queremos buscar, qué queremos hacer y qué tipo de artículo queremos publicar o qué impacto queremos dar? El radiólogo se une, el radiólogo participa porque el radiólogo necesita también el impulso de una startup para desarrollar material científico. Ellos no tienen tiempo. Con su práctica clínica habitual es muy difícil que puedan investigar. Si entra una startup que impulsa, que ayuda, nosotros íbamos una vez a la semana al hospital, venga, hacemos esto, lo otro, etiqueta. Yo misma, y hay que decirlo, al principio de la empresa etiquetaba yo lesiones del páncreas porque me convertí en radiólogo experta en lesiones pancreáticas para entrenar un modelo muy preliminar para ver si eso funcionaba. Y luego, por supuesto, pues ya entraron los radiólogos y ahora tenemos más de 15 radiólogos que colaboran con nosotros de manera más o menos habitual en función de los proyectos en los que estamos. Pero todo es encontrar el partner que quiera también recibir de ti. Tú tienes que dar y ellos también, y llegar a un balance de este win-win que es fundamental. Muchas gracias.
Hola, Julia. Bueno, enhorabuena por el proyecto. La verdad es que es una maravilla. Yo me gustaría más preguntarte sobre tu experiencia personal. Yo, ahora que coges un poco de distancia con la edad, yo me acuerdo de estando en la universidad, de como ese mar que te planteabas de qué voy a hacer yo con mi vida. Entonces, me gustaría muchísimo que nos contaras tu experiencia porque tú te irrumpiste, creaste una nueva tecnología, pero me gustaría saber cómo fue ese trayecto hasta que de repente con 20 años te planteas, no sé si te planteaste con 20, fue con 30, pero nos encantaría saber esa experiencia tuya. Yo es que con 5 años ya creaba modelos de negocio. Entonces es vocacional totalmente. Claro, o sea, esto ya venía de serie, es decir, la inquietud de querer generar viene de serie, luego lo vas perfeccionando. Pero yo me acuerdo con 5 años, estando con mis primos, les robaba cigarrillos y los revendía a otros primos, ¿no? Es decir, que ya estaba ahí creando un modelo de negocio más o menos legal. Y así yo también cuando hice la tesis, el otro día leía las dedicatorias que te hacen tus compañeros, ¿no? Y todos mis compañeros me decían, Julia, cuando montes la empresa, recuerda que contrátame. Julia, hay que crear esa empresa yo tenía mis ideas de crear una revista científica de resultados negativos, que es mi gran lucha. 90% de los resultados que genera un científico son resultados negativos, que tú haces una hipótesis y no la validas. ¿Por qué no podemos publicar esto? Estamos los científicos haciendo experimentos y experimentos que ya ha hecho el laboratorio de al lado, que no le ha salido bien, y yo también lo estoy haciendo. ¿Por qué no creamos una revista de resultados negativos, ¿no? Un poco que siempre he tenido ideas de crear, pero luego fue el COVID el que al final llegó. Con mis compañeros, bueno, cuando ocurrió el COVID, la pandemia, nos encierran en marzo, y en marzo, abril empiezan a salir muchos proyectos, muchos hackatones para ayudar, ¿no? Para dar, pues se hicieron respiradores automáticos. Cierto. La gente, ¿no?, tenía muchas ganas de ayudar, y uno de los hackatones que se impulsó en España fue dar soluciones al problema. Y como nosotros, que ya nos conocíamos, mis dos cofundadores y yo, nos conocíamos porque mi compañera Sara y yo jugábamos al fútbol juntas. Yo lo que decía, el deporte, no voy a renunciar a él. Nos conocíamos por el fútbol, y tanto Sara como Javier ya habían pensado también en el desarrollo de tecnología, y fue como, ostras, ¿por qué no ya cogemos nuestro know-how de los tres e intentamos hacer algo para leer radiografías de tórax que en ese momento se pusieron a disposición del mundo, que a veces es lo que falta, ¿no?, encontrar el dato, pero en ese momento hubo miles de imágenes de radiografías de tórax que se pusieron a disposición de todo el mundo. Hicimos una aplicación de lectura de radiografía de tórax de COVID, y además le añadimos el efecto del pronóstico del paciente. ¿Qué va a ocurrir con este paciente? ¿Va a necesitar respiración asistida? ¿Va a tener que ingresar al hospital o se puede ir a casa? Un poco para gestionar los recursos en un momento en el que los hospitales estaban totalmente saturados. Pues trabajamos juntos los tres, ganamos el hackathon, y a partir de aquí no fue como, ostras, los tres trabajamos juntos, bien, hemos sacado una aplicación en 2 días, nos han dado premios, hemos salido en periódicos, por eso la importancia de estar y hacer. Yo perdí un fin de semana de mi vida, ¿no? Porque en vez de estar en mi terraza, pues estuve trabajando delante del ordenador buscando papers, tal, que podemos añadir, cómo podemos perfeccionar la herramienta. Y al final, pues ganamos, funcionó, y fue como, ostras, la tecnología la tenemos. Hay que encontrar qué es lo que hoy más se necesita, que nosotros con esta tecnología podamos ayudar, y así. Pero esto ya viene un poco de serie. Y a la Julia de la universidad, ¿qué le diría a la Julia de hoy en día? ¿Qué le diría? Que disfrute del camino. Yo he disfrutado muchísimo de la universidad. Yo me acuerdo de estar después de la universidad, llegar el primer día de la tesis, y mi director de tesis me planta 15 papers delante, ¿no? Y yo dije, bueno, explícamelos, ¿no? Yo en la universidad yo me sentaba, me explicaban, y era apasionante, ¿no? Todo lo que te iban explicando era un continuo. Claro, el primer día me quedé en shock de decir, ¿y esto quién me lo va a explicar a mí? Me tengo que leer estos papers, los tengo que entender,
Yo tardaba al principio, y no exagero, pero 2 semanas para entender un artículo científico, ¿no? Te daban el contexto, del contexto ya tenías que ir a otras revistas, etcétera, ¿no? Yo le diría que disfrute 100% de la universidad, es un momento magnífico, pero que no se olvide de disfrutar, de hacer deporte, de salir de fiesta si os gusta. A mí tampoco me encantaba, la verdad, de jugar a cartas. No pasa nada si algún día no vas a clase, y que al final no importa lo que estudiéis. Esto es lo más importante. Yo tenía una gran inquietud, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Soy bióloga, ¿qué voy a hacer? No importa si se estudia biología, ingeniería, química, matemáticas. Al final la universidad te da un poco las habilidades y el conocimiento científico que después necesitarás para la vida y para ir y podréis hacer lo que queráis, montar una empresa, ir a una farmacéutica, dar soporte, en definitiva, que da igual lo que estudies, disfrutad del momento, porque llega un momento que nadie os explica nada y tendréis que empezar a generar vuestro propio conocimiento, pero sobre todo le diría eso. Yo ya disfruté en su momento, hay que decir. También eran otras épocas. Julia, muchas gracias. La verdad es que nos encanta siempre escuchar y escucharte a ti en particular. Yo creo que eres una referente como persona y como profesional, pues para generaciones que están ahí, están llegando, y para las que ya estamos por delante tuyo, pues la verdad es que muy orgullosas de que llegue un momento y digas, a mí me daba igual ser mujer o no, porque en años anteriores esto también requería mucha energía, el posicionarte y mantenerte allí sin hacerte pequeña. Pero aquí hoy tenemos a unas chicas que estaría bien conocer un poco cuál es su propósito. En vuestro imaginario, ¿qué veis? Venga, compartir con nosotras. Hola, yo acabo de hablar, pero bueno, si no os atrevéis ninguna. ¿Dónde os veis? Vale, pues, yo he estudiado ingeniería informática y biotecnología y ahora mismo estoy haciendo un máster en ingeniería biomédica. Y la pregunta que es, ¿qué vemos? ¿Cómo me veo en el futuro? Es que es una pregunta. Yo ahora mismo estoy en el punto que has dicho tú de cuando acabas de estudiar y ves tantas posibilidades, y además con lo que yo he estudiado, que tengo un abanico de posibilidades, desde la biotecnología, la ingeniería informática y ahora máster de ingeniería biomédica. Es como tienes tantas oportunidades que es apasionante, pero a la vez te da una cierta incertidumbre de decir, ¿qué hago? Entonces... ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando salí de mi carrera no había tantas oportunidades. Yo estudié biología y dije, ¿qué puedo ser? Profe de biología. Encima yo justo acabo la carrera que viene la crisis y todas las becas que se daban predoctorales, adiós. Y yo en ese momento sabía que quería investigar, pero tampoco sabía bien. De hecho, hago la tesis con peces. Allí me doy cuenta que los peces no me interesan. Y que quiero tener un impacto más real en la vida de las personas. O sea, que todo es, oye, yo hago esto, que no funciona, cambio. Es que ahora tenéis tantísimas oportunidades, coged una, y allí te das cuenta. Y no tengáis miedo de cambiar, que esto ya creo que ya viene con vuestra generación. En nuestra generación, sobre todo un poco más mayor a la mía, ¿no? El objetivo era encontrar un trabajo y quedarte allí, ¿no? Tener esta seguridad, ser funcionario. Ahora no. Ahora hay que cambiar, hay que explorar. Empiezas, mirad aquí en el 4 Years From Now, en este hall y en el de abajo hay miles de startups donde encajaríais perfectamente. Han pasado por el stand de Sikai muchos estudiantes. De hecho, uno de los estudiantes que tenemos ahora lo conocíamos en el 4 Years From Now y es un crack. ¿Sabes? Es decir, que al final, oye, tú empiezas y si no te gusta, next.
Gracias. Yo creo que es importante que el proyecto os apasione, que al final es lo que toca con vuestro propósito más profundo, ¿no? A qué quieres que tu talento y dónde quieres que impacte. Y al final es conectar el proyecto contigo misma. Y esto es, os dais un paseo por aquí, podéis ver, ¿no?, todas las empresas que hay a que se dedican. Julia, ¿has tenido miedo alguna vez en este trayecto? No, nunca. No, y además hemos estado a días de no tener dinero en caja, con 10 trabajadores. No lo he tenido porque sabía que iba a funcionar. O sea, yo siempre he sido una persona muy positiva. También mis cofundadores no lo son tanto y está bien porque llegamos a un balance, a un equilibrio perfecto. Pero nunca he tenido miedo. Lo que decía, ¿no? Si no funciona, yo lo que he aprendido con Sikai durante estos 5 años, imposible que lo hubiese podido aprender en cualquier otra empresa. De una idea hemos desarrollado un producto, lo hemos certificado con la regulación de Medical Device Regulation, que es una locura. Hemos hecho los ensayos clínicos, he diseñado protocolos, he contactado con Key Opinion Leaders y estamos vendiendo un producto ya en hospitales. O sea, lo que yo he aprendido no me lo pueden quitar ya. Y si esto no funciona, me quedo con la experiencia. Espero, por supuesto, que esto tire, pero yo siempre, desde el día 1, ni he pensado que esto iba a ser un éxito y que tenía que ser el éxito. Tampoco lo he visto como este es mi hijo y no se puede mover. No, la empresa tiene que evolucionar y si la empresa evoluciona desapareciendo, pues es el curso natural. Si la empresa evoluciona y yo no tengo que estar, me apartaré. Y si la empresa evoluciona y yo sigo con ella, por supuesto lo disfrutaré al máximo. Se sufre mucho, que no parezca aquí que esto es un camino de rosas. Entiendo que es un poco como los marineros, ¿no? Al mar no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Siempre. Entonces yo pienso que el miedo es paralizante. Sí. Ahora, el respeto, la prudencia, el sentido común, la parte racional, pues creo que es lo que te equilibra. Avian. Bueno, no sé, yo he estudiado matemáticas, terminé este año pasado y ahora he empezado un máster en ciencia de datos. Entonces, la verdad que sí que estoy, como bien decíais, muy perdida un poco en el de, bueno, estudio esto un poco porque sí que me gusta, el trabajo que estoy haciendo ahora va por ese camino y creo que me puede aportar, pero tampoco sé si va a ser lo que me guste definitivamente, si voy a cambiar 1000 veces y bueno, no sé. Sí. Con tu perfil, vamos, tienes el futuro asegurado, porque hoy en día lo que tenemos son datos y no los sabemos explotar. Incluso en Sikai tenemos miles de datos que no sabemos explotar y por lo tanto tu perfil es fundamental, pero un poco lo que comentábamos, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Mira, por poneros un ejemplo, pero mi mujer es ingeniera y ella ha estado en Big Corps, ha estado en empresas grandes y al final dijo, es que no me gusta, no estoy aportando nada. Y ahora es profesora de tecnología en un instituto, le encanta, le apasiona y disfruta con los alumnos. ¿No? Y por supuesto cobra mucho menos. Eso sí, eso no hay que olvidarlo. Un profesor hoy cobra muy mal, pero no le llenaba. Ahora ha estado 10 años, ha aprendido de la empresa, no se arrepiente por supuesto, pero no le llenaba lo suficiente. Bueno, este bagaje que se lleva y ahora pues lo disfruta con los alumnos. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Jean. Bueno, yo me he graduado el año pasado del doble grado de Matemáticas e Informática y ahora estoy finalizando casi un máster en Ciencia de Datos. Y es lo que dice Marina. Como que también estoy un poco perdida, pero en el sentido a lo mejor de ahora mismo quiero probar como nuevas oportunidades, como probar con grandes empresas y tal, pero luego tengo también la otra alternativa que es como un poco más contraria, diría, que es como hacer oposiciones o hacerme profesora. Y ahí estoy indagando.
Bueno, todo es válido, pero si, bueno, al final, si quieres ser profesora, yo hice el máster en profesorado también. De las múltiples cosas que he hecho en mi vida, una de ellas fue el máster, porque también me gusta mucho explicar, me gusta estar en contacto con alumnos, porque a veces pienso que a veces no se enseña del todo bien la ciencia, ¿no? Y que hace que cuando estamos en la ESO muchas veces pensemos, no, esto no es para mí, porque no lo entiendo, ¿no? Y la biología es apasionante, la biología, que es nuestra vida, es el cuerpo, cómo funciona todo, a mí me parece algo extraordinario, y por eso hice el máster de profesorado, pero al final no he sido profesora, ¿no? Es decir, bueno, tenéis tanto tiempo, no hace falta empezar a trabajar ya mañana. Prueba, oposita, o sácate el máster, disfruta ahora que estás haciendo y acabando de estudiar, como comentaba, luego ya nadie te explica nada. A lo mejor una empresa grande sientes que no aportas lo suficiente y tienes que pasar a una pequeña. Esto lo descubrirás cuando empieces, pero claro, vosotras ahora mismo tenéis el futuro asegurado, ¿no? Siendo las top, y os lo tenéis que creer, esto es fundamental, os lo tenéis que creer, que habéis llegado hasta aquí, sois top y por lo tanto lo vais a petar en el futuro. Esto es muy importante. Sí, porque a veces yo creo que como que tenemos la mentalidad a lo mejor de... Y si me pasó esto, es como todo lo que he hecho ha sido como pérdida de tiempo. O sea, sí que aprendes, vale, has disfrutado de la experiencia, pero le das ese pensamiento, creo. Sí, pero esto cambia con la edad. La perspectiva te pone todo en su sitio y le da el valor a lo que has hecho hasta ahora, y para nada será una pérdida de tiempo. Lo verás con el tiempo. Ahora es difícil. Pero yo te digo, yo disfruté mucho la biología, pero si hubiese estudiado química podría estar aquí también. Y si hubiese estudiado matemáticas también. Lo importante es que tú hayas disfrutado el camino y que mañana, cuando empieces algo nuevo, te lo creas y lo disfrutes también. Y si no, cambies. Vale, gracias. ¿No quieres hablar? ¿Seguro? ¿Y tú cómo te llamas? Esto me lo va a contestar. Joana, ¿Y ahora mismo qué estás estudiando? Voy a hacer de entrevistado. he terminado ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y de aquí 6 meses, dónde te ves? 6 meses contando, estaríamos en verano, ¿no? Más o menos. La playa. Me gusta. Es lista, ¿eh? Claro que sí. Venga, y volvemos de la playa, ¿y dónde estamos? Es que ahora mismo estoy un poco en la misma situación, porque es una carrera que te da como tanto abanico que estoy ahí un poco en ese momento de buscar para dónde quiero ir. Y en esta carrera, ¿qué es lo que destacarías que te ha abierto más la mente o has aprendido? ¿Algún aprendizaje que digas, ostras, no me esperaba acabar la carrera y haber aprendido esto? Yo creo que sobre todo la estructura mental que te da de poder dar solución a cualquier cosa y tirar para adelante con lo que te den. ¿No tienes miedo? De momento no. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta? Lo que tú quieras. ¿Qué has hecho tú? Yo soy ingeniera informática y matemática y estoy haciendo el máster en ciencia de datos con Marina. ¿Y qué tal? ¿Estás en un mar de dudas o tienes un rumbo un poquito más claro? Diría que sí. O sea, ahora mismo me apasiona el tema de los datos y tal, pero mi objetivo final es ser project manager. Pero dentro de unos años, ahora mismo soy muy joven para eso. ¿Cómo lo ves, Julia? Bueno, yo pensaba que me encantaría la bioquímica y que sería bioquímica. Y cuando empecé a estudiar bioquímica dije, No te encanta, ¿no? No es que no me guste, es que es terrible, ¿no? Y todo es empezar. Ahora piensas que te gustaría ser project manager, pues mira, aquí tenemos a la project manager de SICAI, justo a Claudia, que está aquí. O sea que al final podéis hablar y te puede explicar un poco lo que hace, ¿no?
pero me parece un rol muy, muy importante, porque una project manager, ¿no? Al final, dentro de una empresa que hay tantos proyectos, de entender dónde está cada uno, en qué momento, los timings, que se cumplan, que esto no ocurre nunca, pues es una figura muy importante. Y en lo que yo digo, más allá de lo que hayas estudiado, Sí, yo digo que ahora tengo que pisar el barro un poco y aprender cómo funcionan las cosas para luego saber gestionarlas, ¿sabes? Porque si no has estado abajo, ¿cómo vas a estar arriba? ¿Y nadie de aquí quiere hacer el doctorado? No hay mucho éxito, ¿eh? No hay mucho éxito. No. ¿Qué le pasa al doctorado en este país? Bueno, claro, es que el doctorado está muy mal pagado, hay mucha incertidumbre y sí que es cierto que una vez somos muchas mujeres las que hacemos el doctorado, pero luego tú empiezas a subir ¿no? en cadenas de responsabilidad, una investigación postdoctoral, luego un cargo de investigador principal y luego ya jefe de instituto de investigación, y vas viendo cómo las mujeres, ¿no? van bajando. Pasamos de un 90% de investigadoras predoctorales a un 70% de investigadoras postdoctorales a un 10% de investigadores principales. Esto, claro, aquí va un poco inherente con este miedo que tenemos a veces las mujeres, o menos riesgo, ¿no? Queremos asumir muchas veces menos riesgo, y además muchas veces te obliga a irte del país porque tienes que investigar fuera para ser alguien y ser top. Es complicado, pero yo, por supuesto, lo recomiendo 100%. Más allá de lo que habéis aprendido en la carrera, cuando os enfrentáis a una investigación vuestra que lleváis vosotras, que discutís con vuestra directora los experimentos, entendéis qué hay que hacer para llegar, y cuando descubres algo, es un momento de felicidad y de estar pletórica, ¿no? Yo llegaba a casa, he descubierto que el microRNA, o sea, que no ha tenido ningún impacto en la vida, ¿no? Y que es lo que al final a mí esto me ha ido desencantando, más allá del hecho de que luego pasar los escalones en este mundo es muy difícil. A mí son 5 años de mi vida que bueno, los he disfrutado al máximo, y he aprendido y entendido que ante problemas que no tienen respuesta puedes generar evidencia con experimentos o con protocolos o con contactos que te lleven a eso. Y esto me lo ha dado el doctorado, no la carrera. 100% el doctorado. Pues larga vida al doctorado y que hayan muchas mujeres. Bueno, como soy la más mayor de aquí... Claro, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Espontánea. Sí, felicidades. Hablando del tema de la investigación y tal, ¿cómo, no sé si a lo mejor os habéis planteado en cómo a lo mejor hablar con el equipo de Mariano Barbacid de alguna forma por todo el tema que acaban de descubrir? Esto veo que asientes, o sea que no sé si... Sí. Nosotros intentamos contactar con múltiples investigadores. Por supuesto, ellos han descubierto un fármaco en un estadio aún muy inicial, lo han visto con ratones, pero es fundamental. Creo que uniendo las dos tecnologías, ¿no? Nosotros podemos identificar pacientes en un estadio más temprano, porque detectamos lesiones oportunísticamente en TACs abdominales. Si realmente esta combinación de fármacos, que es lo que han visto en su laboratorio, que cura el cáncer de páncreas sin recidiva, sería la unión perfecta, y made in Spain, ¿sabes? Es decir, oye, montamos una tecnología en los hospitales que detecte de manera oportunista lesiones de cáncer, y luego tratamos a esos pacientes con estos fármacos, con la combinación de fármacos del doctor Barbacid, y el cáncer de páncreas, que va a ser la segunda causa de muerte por cáncer dentro de 10 años, la podríamos erradicar. Sí. Colaboramos mucho con universidades, colaboramos mucho con equipos de investigación, y esto es fundamental. Y de hecho en la empresa tenemos una doctoranda industrial que está haciendo el doctorado con nosotros. Es un programa muy concreto que existe en Cataluña, no sé si existe en otras comunidades autónomas, pero donde la unión universidad-empresa fomenta que se investigue algo concreto en el marco del desarrollo empresarial. Pues me alegro un montón, tiene muy buena pinta, espero que vaya muy bien. Gracias. Suena bien.
Bueno, como os decía antes, y ya para cerrar, como soy la más mayor, ¿verdad? Pero con toda la humildad, yo tengo 2 hijas ingenieras ya en el mercado laboral y os voy a decir lo que siempre les he dicho a ellas, con ese afán de controlar, de tener una certeza inmediata que os provoca mucha angustia, de verdad, fluir. Cuando acabéis, si acabáis la carrera, el máster, empezar a aprender a fluir y a dejar que las cosas pasen, porque también pasan solas sin que lo tengáis todo controlado, lo tengáis de esa certeza, porque, como decía Julia, no va a haber esa certeza. Así que disfrutar del camino y fluir y dejar que también os encuentren. Julia, muchas gracias por aceptar, por venir, por compartir con esta sinceridad y esta transparencia. Gracias, Rosa, por hacer este rol, ¿no?, del último día y la última sesión de contenido. Ahora os dejo que habléis si queréis, los vais a ver, os paseáis por aquí y daros las gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.